primer ministro húngaro, Viktor Orbán, inició este martes a Ucrania en su primera visita desde el inicio de la invasión rusa, según anunció hoy el gobierno. A pesar de las fuertes tensiones ligadas a su cercanía con Rusia y a su oposición a brindarle ayuda a Kiev. El tema principal de la reunión será la posibilidad de ir construyendo la paz. Viktor Orbán y Volodymyr Zelensky también discutirán temas de actualidad de las relaciones bilaterales húngaro-ucranianas, informó el portavoz del jefe del gobierno Magyar Bertalan Habasi. Orbán, un referente internacional de la ultraderecha y con posturas euroescépticas, realiza esta visita a Ucrania un día después de asumir su país la presidencia rotatoria y semestral de la Unión Europea. Desde que Rusia lanzó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, esta es la primera vez que el jefe del gobierno Magyar viaja al atacado país vecino, que sí fue anteriormente visitado por la expresidenta Katalin Novak. Las relaciones de los dos gobiernos están cargadas de roces. Kiev ve en Budapest a un aliado de Moscú, mientras que Hungría acusa a Ucrania de no respetar los derechos de las minorías étnicas que viven en su territorio, entre ellos la magyar, de unas 150.000 personas. La visita de Orbán no se esperaba ni fue anunciada previamente, aunque evidentemente ya estaba planeada, tal y como se desprende de unas crípticas declaraciones efectuadas la víspera por el primer ministro húngaro en una entrevista con la televisión pública, M1. Si mañana se fijan en la prensa, verán cómo se dan los primeros pasos hacia la paz, respondió Orbán a una pregunta sobre las posibilidades que tendría Hungría para lograr el fin de la guerra en Ucrania. La mayor oportunidad para Hungría en su presidencia semestral es acercar a Europa a la paz, dijo. El conservador y ultranacionalista gobierno de Hungría, país miembro de la Unión Europea y de la OTAN, se niega a entregar armas a Ucrania y pide negociaciones de paz. Orbán llegó a acusar de belicismo a los países occidentales y a la Comisión Europea por su apoyo militar y financiero a Kiev. Por otra parte, aquí en el vecindario, en Perú, la política peruana Keiko Fujimori se sentó ayer en el banquillo de los acusados en la apertura del juicio que enfrenta por lavado de activos dentro del escándalo de Odebrecht y por el que podría ser condenada hasta 30 años de prisión. Durante los últimos 6 años, el equipo especial de fiscales Lava Jato investigó a la hija del anciano expresidente Alberto Fujimori, quien fue indultado en diciembre de 2023 cuando cumplía una pena por violaciones de derechos humanos en Perú. Declaró instalado el juicio, dijo la presidenta del tribunal, la jueza Juana Caballero, tras más de 6 horas de audiencia donde se desestimó diversos pedidos de nulidad del juicio. El juicio continuará este martes a las 9 horas con la presentación de los alegatos de la Fiscalía. La primera audiencia contó con la presencia de Keiko en la sala. Mi nombre es Keiko Sofía Fujimori Iguchi, trabajo como presidenta del partido Fuerza Popular y gano 14.000 soles mensuales, alrededor de $3.600, dijo la influyente política al ser requerida por el tribunal. El juicio, en el que están citados unos 1.500 testigos, podría tardar más de un año. El fiscal del caso, José Domingo Pérez, llegó a la audiencia con chaleco antibalas y bajo fuertes medidas de resguardo. La Fiscalía peruana concluyó que Fujimori financió sus campañas de 2011 y 2016 con dinero de Odebrecht que no declaró. Según la acusación, la constructora brasileña le entregó $1.2 millones a Fujimori dentro del esquema de sobornos que montó alrededor de América Latina a cambio de contratos. En las afueras de la sede judicial se congregaron unos 80 simpatizantes al grito de justicia sí, venganza no, Keiko es inocente. La policía intervino para evitar choques con un pequeño grupo de opositores de la dirigente. La trama del escándalo de corrupción de Odebrecht en Perú ha salpicado también a 4 expresidentes del país entre 2001 y 2016, ya que los exjefes de Odebrecht dijeron haber repartido millones de dólares a políticos peruanos, entre ellos Fujimori y 4 expresidentes, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala
Alan García, quien se suicidó, y Alejandro Toledo. Muy bien. Y por último, el huracán Beryl se fortaleció hasta alcanzar la noche de ayer lunes categoría 5, potencialmente catastrófica, después de pasar por varias islas en el sureste del Caribe, donde provocó fuertes lluvias y desató vientos devastadores. Beryl es ahora la tormenta de categoría 5 más temprana registrada en el Atlántico y un huracán potencialmente catastrófico con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, informó el lunes el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, NHC por sus siglas. Previamente, la isla Carriacou de Granada recibió el impacto directo de la extremadamente peligrosa pared del ojo del huracán. Islas cercanas como San Vicente y las Granadinas también experimentaron vientos catastróficos y marejadas ciclónicas potencialmente mortales, según el NHC. En media hora, Carriacou fue devastado, dijo el primer ministro de Granada, Deacon Mitchell, en conferencia de prensa. No salgan a ninguna parte hasta que se le dé luz verde, instó Wilfred Abrahams, ministro de Asuntos Públicos de Barbados. Más temprano, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ras González, informó que al menos una persona murió y que hay una inmensa destrucción por el paso del peligroso y destructivo huracán en las islas Unión, Maireu y Canoán. Al menos una persona murió y puede haber más fallecidos. Aún no lo sabemos, lamentó el primer ministro Sam Vicentino. Eso pues lo más destacado en materia internacional. No, yo no sé si sea falso. ¿Será falso lo Y de en Petro? materia nacional tuvimos un fin de semana muy intenso, muy intenso. Espérate, dice Infobae que lo de Petro es falso. No, yo no que sé. ese video es falso. Yo no sé qué. Pero yo no sé, es falso porque Mira, está como confusa mira, la situación. Si ustedes ven el video de la llegada del presidente colombiano Ajá. Gustavo Petro Ajá. al aeropuerto, La misma ropa. tiene la misma ropa que Y la el mismo persona del escolta. video. La misma manera de caminar, los mismos pantalones. Lo único diferente es la gorra del señor del video. Lo que es falso parece ser la acompañante. Pero ¿por qué es falso? No, eso es lo que Aclara lo de falso. Eso del es lo que me acompañante. dicen. Eso es lo que me dicen. O sea, la acompañante es la falso. Es lo la falso. que es falso. Falsa, perdón, falsa. Bueno, es increíble, ¿no? Esta Pero, cosa. o sea, no sé, yo pienso que al final se trata de hacer algo para crear viralidad. No Sí. sé, tengo esa impresión. Sí, puede ser. Porque no puede ser, o sea, de verdad, yo De que lo hizo a propósito. sí, yo no, de que fue un desliz de él. Oye, en el video se oye sea, cuando la ojo, persona que graba yo no dice, creo que esos dice, son mira, deslices". no es la esposa. Exacto, O sea, es se algo, escucha, no sé, yo ¿no? lo veo Entonces, demasiado armado y prefabricado No sé. para que sea un simple Y desliz. después tomándole fotos O sea, él mismo a la... Claro, a la- es demasiado. O sea, a la- tú me vas a decir que llegas a un país como Panamá, estás en el casco viejo y nadie va a pensar, digo, con la cantidad de colombianos que hay aquí en Panamá, porque, ok, que se le pase a un nacional, pero con la cantidad de colombianos en el casco viejo, Bueno. me vas a decir que nadie va a saber que él no es Gustavo Petro. Y O sea, llevaba digo, escolta, llevaba escolta. Y encima con escolta. Sí, sí, sí. Ah, No. Hay algo Desliz, extraño en ese video. un desliz, eso No le sé- ha dado no la sé vuelta si al sea un mundo. desliz, de Bueno, verdad. una pregunta. ¿Y No él sé si sea un salió a desliz. decir que eso es falso? No. Ah, No, pero es que nunca Ya. lo hace. La que salió a aclarar que Nunca lo no hace. estaba en Panamá es la presentadora trans Linda Yepes, a quien le atribuyeron ser ella. Ella salió en un video desde ella que entiendo que tiene un restaurante o algo así, un bar Por eso, entonces, en la costa de Colombia, que se llama La Esquina Mira. de Linda, donde dijo, no soy yo y nunca pensé ser viral sin ser yo. evidentemente el video de que es Petro. No, yo no tengo la No, menor de que duda. yo no tengo, por eso te No digo, tengo la menor Infobae dice, esta agencia y esta página dice que es falso. Pero ojo, yo no sé falso, ¿por qué? Porque el que está ahí es Petro. Sí. El que está ahí es Petro. ¿De qué es Petro? Es Petro. Ah, Mira, ¿por si qué no lo fuera hizo? Petro hubiera salido sé. a decir que no Claro, era él. Dice- de que Ya. Petro es Petro. Entonces, ¿dónde está lo falso del video? Dice alguien con muy buen sentido del humor y mordaz que dice que esos eran los cuerpos que quería venir aquí a buscar. No sé realmente. O sea, hay algo más. Él está en medio, él está problemado. Oye. Él está viendo la forma de poder desviar la atención. O Sí, sea, sí, es parte de una evidentemente. estrategia que existe ahora, no solamente de él, sino de los políticos, de desviar la atención de los problemas. ¿No lo vimos ayer con Dana Castañeda? ¿Ustedes lo Oye, vieron? sí. ¿Ustedes lo vieron con Dana Castañeda? Al O sea, que vimos también con Dana ¿eh? Castañeda fue a Gerardo Solís, dándole un beso. Sí. Oye, al anillo. Sí. Como- O sea, lo que pasó ayer. la en papiza era mira, un detalle. Lo que pasó ayer en la Asamblea es el ejemplo de la crisis política en la que están los partidos tradicionales.
Y no es de si eres de partido o no eres de partido, pero yo particularmente siento que los partidos tradicionales no han entendido, o mejor dicho, los partidos políticos en general, no hablemos de partidos tradicionales, no han entendido los mensajes. Ellos todavía están resguardando el poco poder que les queda. Y el diputado Eduardo Gaitán, alguien que acaba de entrar en la política, que está llegando a la Asamblea ahora, lo tiene más claro que todo el resto de los otros 50 diputados que son miembros de partidos políticos. Y se lo dijo en la cara a todos. Señores, está bien, hagan lo que ustedes quieran aquí, pero aquí nosotros somos 20, pero estos 20 representan a los 4 millones de allá afuera. Es más, en esos 20 hay más votos que en los otros 50. Esa es una realidad práctica. Sí, es Eso en número. ocurrió así, es en números. Pero los partidos todavía sienten que pueden resguardar parte de ese poder. O sea, ellos tienen que modernizarse y no es cuestión de destruir a los partidos. Es cuestión que los partidos tengan sus análisis, estudien la realidad y modernícense. O sea, tienen que modernizarse, tienen que entender qué les está diciendo la comunidad. Y Ahora, no es un tema retórico ni solamente mercadológico, es un tema real. Reaccionen, alguien tiene que hacerlos reaccionar. Bueno, evidentemente, se fueron en plancha el PRD y en plancha el CD. El panameñismo, solamente 2 de 6 votaron por Walkiria Chandler. Yo no estoy segura que Walkiria Chandler era la candidata más, la mejor candidata posible de Vamos, porque mira que ella obtuvo menos votos que lo que obtuvieron otros candidatos por la libre postulación para los otros cargos de la directiva. Eso también es diciente. No estoy clara. pero al final, o sea, al final no es ese el tema, Flor. Es que hay varios Es más temas. profundo, es Sí. más profundo. O sea, Hay el varios tema temas. del mensaje hacia la Asamblea, o sea, la Asamblea hizo ayer lo mismo de siempre. Es correcto. Exacto. O sea, Y el mismo los matraquera. cinco- Mira, la Asamblea se renovó Sí. a tal punto que hasta el propio presidente en su discurso Sí. hizo alusión a eso, de cómo solo 13 diputados lograron reelegirse, lo cual implica una renovación hicieron lo mismo profunda. de siempre. Pero se renovaron e hicieron lo mismo. Claro. ¿No? Entonces Pero fue una también el renovación. presidente dijo en su discurso que ayer se había dado el primer gran paso en la Asamblea. Y, No hubo gran paso. La verdad. exacto, a eso Bueno, me la, refiero. la posesión Él de lo dijo los en su discurso. la Sí, posesión pero no de los gran de paso. los 70 de los 70 diputados, de los cuales solo 13 son reelegidos, es un gran paso. El No, paso estamos se dio hablando de- realmente en las elecciones. Sí, pero Claro. lo que pasa es que pero la esos junta llegaron directiva nuevos, esos que llegaron nuevos Sí. no hicieron nada distinto No, a los que se bueno, habían sí. ido. No. O sea, Sí, porque es lo que mismo. nuevos es un decir, porque ni Popi Varela, ni Tito Afú. No, pero espérate, O sea, son espérate. nuevos de que no estaban en la Asamblea. Sí, pero espérate, habían políticos de viejo cuño. independientemente de Tito Afú o Popi Varela, Osman sí Gómez. habían diputados nuevos. Sí, en todos los partidos políticos, Sí. diputados nuevos, y no tanto en edad, no hablemos de jóvenes, sino caras nuevas en la política. Hay caras nuevas en la política. hay. Y me refiero particularmente a la los dos Asamblea. a los dos de la El panameñismo que votaron por... el vicepresidente de CD, Didiano Pinilla, por ejemplo, una cara nueva de la Asamblea, para De la la Asamblea. Asamblea. no en Para la política, Asamblea en sí, pero para la política- Para la política tiene tiempo, pero para la Asamblea es una cara nueva. Y además él estaba en las planillas brujas de la Asamblea. Así es, pero cobrando $1.500. está bien, pero entonces es la misma política Claro. tradicional. Fátima O sea, es Grasal, el no mismo salen tema. las urnas, pero igual la meten en la Asamblea. En Entonces, Junta no podemos Directiva. estar hablando de cambios cuando realmente tú profundizas y ves lo que ocurrió en la Asamblea y es lo mismo de siempre. O sea, la propia presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, dice, sí, vamos a hacer cambios importantes. Al reglamento interno. Vamos a pensar en el reglamento interno, sí, pero ¿qué vamos a pensar en el reglamento interno? ¿Cuáles son los cambios en el reglamento interno? Si se ponen a ver, también hubo una confesión de parte de ella acerca del tema de las planillas Sí. y de las botellas. Sí. O sea, ella está clara Así es. acerca de dónde están las botellas entonces en la Así es. Asamblea. Así lo digo, me parece a mí. Identificó con nombre y número las planillas que usan para embotellar a la gente. Ah, Le faltó solo la 080. y Que mencionó encima, 3, pero no las 4, que era la 080, le faltó ahí. y encima, más allá de la revisión integral del reglamento interno, cuando habla del presupuesto, le pide al Ejecutivo que la diferencia del presupuesto de la Asamblea, pensando que todavía debe tener 160 millones, se lo pasen al hospital oncológico. O sea, espérense. Déjennos, no dijo cuánto, déjennos 100 pues, pero los 60 millones de diferencia, pásenselo al hospital oncológico. Eso no es un cambio. Eso no es un no. cambio, es una transferencia. En algún momento tiene que regresar. Un traslado. O sea, es un traslado. ¿Cómo va a ser eso? No, es simple y sencillamente que la Asamblea no puede seguir teniendo el presupuesto que tiene. Y no es decir que si no, nosotros de la Asamblea vamos a donarle ahora nuestra diferencia al hospital oncológico. Ese no es el mensaje para la Asamblea.
ese realmente no debe ser el mensaje de cambio para la Asamblea. Sí. O sea, vamos a donar, espérate, la diferencia, ahora ya no van a ser 160, sino van a ser 100 millones. Ese es el cuentecito que quieren meter en la Asamblea. La Estoy seguro que es eso. La Asamblea requiere de una transformación integral en su estructura, tal como lo requiere el Estado, y lo dijo ayer el presidente Mulino, que solo tocó ese tema de la constituyente tangencialmente, ¿no? La reforma integral del Estado. Hablaremos más adelante de eso. No de la sabemos forma. si es la constituyente Pero bueno, originaria o qué sí, no será, sabemos cómo será. sabemos. Pero bueno, la Asamblea requiere una transformación integral, estructural. No puede seguir funcionando con ese presupuesto escandaloso y con esa cantidad de funcionarios que no caben en los edificios de la Asamblea, ¿no? Pero Entonces, no entiendo, ella no llegó prometiendo dádivas y planillas y nombramientos y contratos. Bueno. Entonces el discurso es Si absolutamente así opuesto. si así fue, lo sabremos. así es. Lo vamos a saber. Los hechos, como dijo hoy Claro. Ricardo Lombana en la entrevista que le hicieron en Telemetro, en el noticiero matutino, los hechos hablarán. Y eso se va a ver pronto porque ya van a comenzar las vistas fiscales para el nuevo presupuesto. Así es, Sabemos agosto. dónde están. Y a diferencia de otros años, van a ser transparentes por la promesa que hay. No se van a estar escondiendo las actas, todo va a ser público. O sea, miren el tamaño de responsabilidad que tiene la Asamblea. Sí. Y que creo, por lo que dijo la nueva presidenta de la Asamblea, va a cumplir con eso. O yo no sé si Bueno, es que estamos hablando de transparencia. Digamos que el diferentes, discurso ¿no? fue correcto. Vamos a ver si los hechos acompañan el discurso. Esperemos Eso es. que así sea. Lo único que no fue correcto del discurso fue en el nombre de la primera dama, pero bueno, Sí, Maricel de Cortizo un dijo. desliz. No revisó antes de... Un lapsus mentis. Un lapsus, no Normal. revisó. No, eso estaba escrito. Yo estoy seguro. No revisó el pero, discurso antes de leerlo. ¿Será que estaba escrito así? Sí, sí. puede ser, ¿no? Puede ocurrir. Ese tipo de errores. Pero bueno, pero interesante. Oye, y ganamos ayer a Bolivia, Flor. Oye, muy bien. Flor. Christiansen Está feliz, es- Flor. Está Muy, feliz. muy, Christiansen es impresionante. Sí. Todos los cambios le funcionan. Sí. Metió a Fajardo de Sí, titular, sí, sí. Fajardo metió el primer gol. ¿Sabes qué? Metió a este... Christiansen tiene un conocimiento Sí, no. amplio acerca de cada uno de sus jugadores. Sí. Sabe dónde poner cada una de Metió las fichas. en el Cada segundo vez que tiempo veo, a Eduardo Guerrero, impresiona metió el más. segundo gol. Sí. Y lo de Yanis ya fue la tapa del coco. Mete a Yanis y el primer balón que toca, gol. Sí. Ya eso es... El No, no, no. conocimiento de Christiansen Tipo es del equipo es... fuera de Mira serie. tú, ¿qué vas a decir Christiansen? Fuera de Algo serie. bueno de Que Christiansen. siempre les he dicho que es un espectáculo. Ay, esa Flor. No, nosotros estamos hablando como Oye. director técnico. Yo también. Oye, Director ¿quién dice técnico. que yo no? Mira, Fajardo, primer tiempo, Sí. de titular. Fajardo no es titular, gol. Oye, y tú sabes que Eduardo ese Guerrero, estadio- segundo tiempo. Ese estadio de Orlando parecía el Rommel, ¿ah? Sí, no, eso estaba lleno. de Estaba panameños. lleno de rojo por todos lados. Lleno de Rojo, rojo. Panameños de todas Casi éramos partes locales en Orlando. de todas partes de Estados Unidos Sí. y algunos que desde Panamá viajaron, otros Sí, de Canadá. Esa realmente Mira impresionante. esa mancha roja allá, Sí, esa sí. marea roja. Mira eso. Éramos Eduardo locales. Guerrero, fue un cabezazo, gol. Y lo de Yanis ya es, como digo yo, fuera de serie. Sí. Entra, primer balón que toca, adentro. Oye, tremendo, Christiansen. Es que Christiansen... Vamos ahora a ver qué tiene ocurre. Tiene el toque. Vamos a ver qué ocurre esta noche entre Brasil Y Colombia, a ver con cuál para de ver los con dos cuál nos nos toca. enfrentamos. Esto va a estar bueno. Ya sea Oye, Brasil pero o histórico, Colombia. Panamá, primera vez que pasa a una cuartos fase de final. posterior de la Copa América. O sea, Sí, no es no es cualquier copa de no la es Copa cualquier América. torneo. Dejó por fuera... Y déjame decirte que no es cualquier cosa ganarle a Bolivia. Oye, quedaron por fuera México, Sí. Estados Unidos, Los grandes. Perú, Chile, Sí. Bolivia. Y ahí está Panamá. Y ahí está Panamá. Ahí está Panamá. Bueno, pues. ¿Viste, Flor? Para que veas. Mándale tu felicitación Hay a confianza. Christiansen. Feliz cumpleaños, Cristian. No, no cumpleaños. No importa, feliz cumpleaños. Oye, Comenzó bien el mes de julio. Tenemos en una todos los pausa, aspectos. ya regresamos, va a acompañarnos a Alexandra Brenes esta mañana, diputada de la bancada de Vamos a hablar casualmente de las reformas al reglamento interno de la Asamblea, para comenzar a ver esa buena intención. Si hay buena intención, independientemente de quién sea la presidenta o el presidente de la Asamblea, debe haber cambios muy puntuales, ya se saben, ya se han estudiado. Vamos a ver si se van a dar esos cambios, regresamos para conocer cuáles deben ser esos cambios al reglamento interno de la Asamblea. Continuamos aquí en Cuarto Poder y vamos a conversar hoy con Alexandra Brenes de la bancada de la coalición Vamos. Y analizamos un poco acerca de lo que pasó ayer en la Asamblea y ocurrió lo esperado. O sea, no hubo sorpresas. Es más, yo diría que los partidos políticos ni siquiera hicieron un análisis de la situación. Ellos simple y sencillamente
se limitaron a resguardar el poder, resguardar lo que tienen dentro de la Asamblea. Y hay cambios importantes por delante en la Asamblea. El primero de ellos es el tema del reglamento interno. Y vimos una nueva presidenta de la Asamblea muy dispuesta a hacer cambios al reglamento interno. Pero Alexandra nos va a explicar un poco qué significa, o qué significaría hacer cambios al reglamento interno de la Asamblea. Alexandra, cuéntanos, buenos días. Sí, buenos días a todos y gracias por la oportunidad. Atenógenes, tal como lo mencionas, yo creo que el presidente ha mandado un mensaje, siempre cuando habla de la Asamblea, habla un tema de austeridad. Sin embargo, ese tema de austeridad, transparencia, se ve únicamente en este librito, que es el librito de reglamento interno, y que desde 2009, es decir, hace 15 años, no se modifica. Juan Diego presentó en 2019 modificaciones al reglamento interno que lógicamente no pasaron. Nosotros ahora como bancada es uno de nuestros primeros proyectos que vamos a presentar haciendo de verdad esas modificaciones que se necesitan porque las personas no entienden cuando hay tanta disputa por quién va a presidir la Asamblea Nacional. Es como nosotros conversamos de que la Constitución es presidencialista, lo mismo pasa con este reglamento interno. Le da demasiado poder al presidente de la Asamblea. Y para mencionarte dos sencillos, en palabras súper sencillas, porque tampoco soy abogada, pero me ha tocado doble esfuerzo poder leerlo y entender. El numeral 16.6 del artículo de aquí el reglamento te habla que el presidente de la Asamblea puede proponer a una persona como asistente y que este asistente puede firmar contratos de servicios profesionales y también gestiones de cobro al Tesoro Nacional de forma ilimitada. Así que nosotros estamos corrigiendo esa parte, eliminándola por completo, y el artículo 233 te habla de estas contrataciones directas de bienes y servicios. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de las leyes de contrataciones públicas se puede hacer hasta 50.000, y esto lo tiene el reglamento interno también, pero no está limitado hasta qué punto tú puedes hacer estas contrataciones. No es justo que por lo menos tengamos contratos de 49.999 hasta 5, y se firman y se firman y se firman, y ahí es donde no vemos parte de la austeridad, el tema de los tiempos. O sea, que lo fraccionan. Por supuesto. Se fracciona. Se fracciona. Se fracciona. Sin límite alguno. O sea, ¿y no hay límite en la Asamblea para ese fraccionamiento? No lo hay. No lo hay. El reglamento te lo dice. O sea que el simplemente reglamento, está hasta actualmente 50.000. no solamente se permite, sino que también se propicia, por lo que estoy entendiendo. Es correcto. Es correcto, y también el tema de los tiempos. Hay personas que presentan iniciativas, o cuando hablamos tanto de participación ciudadana, presentan iniciativas, pero no te dice cuándo el secretario general o la Asamblea está obligada a contestarte si realmente van a ejecutar esas iniciativas o cuál es el estatus de eso. Y otro tema también para mí importante es el tema de las votaciones. Como lo mencioné hace un rato, yo creo que toda persona allá afuera necesita saber por qué proyectos votó su diputado. Y ayer cuando llegamos a la Asamblea, no recuerdo la primera pregunta que hicieron, pero vi que todos le pegaron a la mesa y dijeron automáticamente aprobado. Yo decía, oye, ¿pero esto qué es? O sea, ni siquiera yo pude escuchar qué era. Y este tipo de votaciones, que las personas afuera no tienen claridad de qué significa o por quién votó su diputado o qué aprobó su diputado, la estamos eliminando dentro de las votaciones. Esta que se llama sentimiento, y también las votaciones secretas. Esto no es algo que debe existir en el reglamento interno. O sea, el reglamento interno ya, actual... Ya pagamos la votación electrónica que no se usó. Exacto. Por ejemplo, y no la pagamos sí una queda, vez, más pero de sí 13 queda un pagados. registro, porque ayer vi circular los registros de la votación electrónica. No Sí, hubo sí. votación electrónica. No, pero sí queda un registro Queda electrónico. registro, Sí. claro, queda registro, estoy clara, pero no hay una votación electrónica. No. Es más, lo de ayer, si se dieron cuenta, el acto como tal fue tan largo Sí, 5 horas. solo porque la realmente no existía, no hay como un tiempo para esa votación. Entonces, Así es. los propios diputados, Hablan en una cantidad táctica de hierba aromática absurda. que en Estados Unidos se llama el filibusterismo, porque creo que por ahí viene el origen de eso, es De los decir, darle filibusteros. vuelta al asunto. Sí. Tardan mucho tiempo para después para poder decir ahorrar nombre. tiempo, para decir nombre, y ahogan tiempo. Tratan de darle vuelta, de dorar la píldora, de utilizar también el momento para propaganda política.
Sí. Y al final Sí, se olvidan varios del salieron fondo. a decir, Sí, claro. pero eso también lo vi en todas las bancadas, incluyendo las independientes. Salir a decir cuánta gente votó por mí, se lo agradezco, le gané a Sí. no sé qué. Sí, ¿Eso qué es? sí, sí. Era vota por no sé quién o por no sé quién. Y Exacto. alabando y alabando. ¿Tú te eso imaginas qué es, el oye, tiempo que se hubiese ahorrado ayer en la votación? por lo Eso- menos 4 Claro. horas. De Claro. Oye, mínimo. y sobre todo teniendo pendiente la toma de posesión del presidente, donde Exactamente. hay invitados internacionales de nivel. Bueno, ¿no? tuvieron que adelantar el almuerzo. Presidentes, varios presidentes, el rey de España. Y entonces, hombre, con esa perorata inútil, porque simplemente es una O sea, votación. prácticamente se tomó 1 hora por cada uno de los cargos que se escogió. Exactamente, Sí, pero claro. fueron 5 Una hora. horas, 9 a 3. Ese sería uno de los puntos de Sí, forma, pero- ¿verdad? de poder. De forma Sí. de cambiar en el Y a reglamento. mí me Correcto. preocupa porque Limitar eso. en el reglamento también querían incluir algunos diputados, que los diputados pudieran hablar más tiempo en cada debate. No. ¿Eso qué es? No, nosotros final- también estamos limitando tiempos. Y esto Exacto. que acaban de mencionar con el tema de las votaciones es una de las modificaciones. Y precisamente ayer habían diputados de partidos políticos que empezaban a hablar tan bonito que yo decía, wow, el voto va para nuestra bancada. Wow. El voto era para ellos. O sea, entonces, ¿sabes? Es como bien. Y referente a lo que decía la señora la presidenta Ana Castañeda ayer en su discurso, yo de verdad quiero pedirle que todo lo que dijo ayer, de verdad que quedó plasmado y que para algunas personas debería ser lo que pasaría en los próximos días en la Asamblea a través del reglamento interno, por favor, nos pueda apoyar. Yo creo que es una manera bonita de poder limpiar la cara de la Asamblea, más en una junta directiva donde no hay un contrapeso y que el contrapeso probablemente vamos a ser la ciudadanía y también los diputados que podamos apoyar buenas iniciativas dentro de la Asamblea. Ahora viene en la dinámica de la Asamblea la conformación de las comisiones de trabajo, ¿no? En esas comisiones de trabajo, la coalición Vamos aspira a tener alguna de esas juntas directivas de comisiones importantes, participar en alguna de esas juntas directivas, porque con las mayorías para la elección del secretario general de la Junta Directiva y de la presidente, vicepresidentes y secretarios generales y subsecretarios generales son una cosa, pero la conformación de las comisiones hay otras reglas. Exacto. ¿no? Sí, nosotros también vamos a tener esas conversaciones. De hecho, hay varias comisiones importantes, por ejemplo, credenciales, presupuesto, que quisiéramos nosotros poder presidirla, pero que también vamos a tener que llegar a consensos con los partidos políticos y con las personas que quieran conformarla. Hemos escuchado la palabra consenso, yo creo que desde que inició todo este tema de las negociaciones de quién iba a conformar la junta directiva, quién iba a presidir la asamblea. Sin embargo, tenemos que entender y aprender a escuchar. Yo sé que las votaciones ya pasaron, pero ayer había demasiada decepción. Si ustedes se ponían a leer todos los comentarios, todo era como tan decepcionante. Es decir, se repite lo mismo de todos los años dentro de la Asamblea Nacional. Y yo creo que también hay que aprender a escuchar a los ciudadanos, a pesar de que dentro de las negociaciones de los partidos políticos con los independientes, algunos quieran mantener sus mismos cuadros políticos y prácticas viejas. Sí, o sea, la impresión general es que, y lo dijimos también aquí al principio, es que sí es cierto que hubo un relevo en muchas posiciones. Regresaron algunos que ya tienen experiencia en la Asamblea, es verdad. Sí. Pero lo que hizo la Asamblea ayer fue lo mismo de siempre. Sí. Fue lo mismo de siempre. O sea, realmente un cambio de fondo no hay. En forma es lo mismo y la forma lamentablemente es lo que ha llevado a la Asamblea al prestigio que tiene hoy en día. Así Solo es. miran la forma. De fondo hay muy poco. Ellos como están viendo de qué manera transmiten algo y el cinismo es rampante de parte de la mayoría de los diputados. Y bancadas. Y bancadas, exacto. De que ya así mismo se lo tiran a la gente en la cara. O sea, el cinismo de los diputados en la Asamblea que representa a estos partidos políticos ya ha llegado a un punto en esta última elección que hizo que muchos panameños votaran no por un partido político, sino por dirigentes que están fuera de un partido político. Y eso es lo que representa la bancada Vamos. Y ellos lo están viendo en función de una bancada como si fuera un partido político más. Y creo que en ese sentido, Alexandra, ya te digo, ellos no han entendido ese mensaje.
Y ellos y muchos de sus asesores, porque ayer que yo estaba en la asamblea se me acercaban muchos de los asesores y se burlaban de mí en mi cara y me decían, ¿ves? ¿Estás dando cuenta? ¿Quién tiene el poder? Nosotros tenemos el poder. Sí. ¿Dónde está la bancada? No van a ganar. O sea, yo les decía, pero espérate, es que la discusión es esa. Así es. Ellos todavía están en la discusión de quién tiene el poder y parece que van a trincherarse y a seguir defendiendo ese poco poder que les queda. Sí. Y por eso me refería a lo que dijo ayer el diputado Gaitán en la asamblea cuando decía, está bien, ustedes están pegando su poder aquí, nosotros aquí somos 20, pero ya por ahí 4 millones de personas, no pueden ignorarlos. Es así. Y más que nada que ellos actúan de una forma donde dicen, nosotros somos mayoría partidos políticos, y es cierto, la mayoría son partidos políticos, pero ellos tenían tantas diferencias en el pasado por tantos años que nosotros como vamos pusimos a que se unieran, a que ellos pudieran ser hoy una fuerza entre todas las bancadas juntas, porque en verdad se han dado cuenta de que las personas votaron distinto esta vez. Entonces no es que son una bancada completa como un solo partido político, sino que están conformados por distintas bancadas, pero nosotros seguimos siendo la mayoritaria. Aún así, no contemos con los votos, a excepción de Panchito, del panameñismo que nos apoyó. Y el otro, Jiménez. Jiménez, exacto. De ellos dos que se mantuvieron de verdad escuchando a lo que los ciudadanos el 5 de mayo marcaron. Hay que ver ahora qué pasa con ellos en las siguientes votaciones. Sí. Si se van a unir a ustedes o si siguen la línea del panameñismo. Sí, o si la diferencia entre ellos va a ser tal que van a seguir votando cada uno como quiere. Exacto, o actuando de forma independiente como lo hicieron ayer, porque yo creo que el mensaje que los dos quisieron mandar fue un mensaje de los ciudadanos en verdad dijeron algo distinto y nosotros en verdad tuvimos conversaciones con ellos muy sinceras donde de verdad llegar a consensos de parte de nosotros como bancada no va nunca a poner en duda nuestros principios y valores, que fue por eso que estamos aquí. Sino, y no sé qué estarán ofreciendo los demás para que todos votaran a favor de esta junta directiva, pero yo sé que el tiempo nos dirá cuáles fueron esas negociaciones a lo interno que hubo para que ayer se dieran estos resultados en esas votaciones. Alexandra, ahora viene también la etapa, después de conformar las comisiones, la etapa de la presentación, discusión y aprobación o rechazo de proyectos de ley importantes para el país que se requieren. Por ejemplo, el presidente Molino ha identificado como un problema prioritario el tema del programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social, y eso requiere necesariamente una reforma a la Ley 51 de la Caja del Seguro Social. Ahí va a haber que llegar también a consensos para aprobar esas legislaciones. La Ley de Extinción de Dominio, que tampoco fue posible. Fue imposible más bien aprobarla durante la administración pasada, a pesar de que encargaron a un ministerio como el Ministerio de Seguridad de impulsar eso dentro de la Asamblea, no hubo manera. Sin embargo, esa es una tarea pendiente, que hay que discutirla, hay que panameñizarla si se quiere, pero que se requiere como una herramienta contra el crimen organizado. Y muchas otras legislaciones, hay quienes están planeando presentar una ley de amnistía, por ejemplo. Correcto. ¿No? Para delitos, más allá de lo que establece la Constitución, que es para delitos políticos. Amnistía para delitos comunes. Entonces ahí va a haber unas discusiones interesantes donde va a tener que lograrse un consenso mínimo para lograr la aprobación de esas legislaciones. Sí. Tal como los mencionas, hay muchos proyectos muy, muy interesantes. Esta de la de protección de denunciantes también es una de estas que vamos a tener que discutir, pero yo creo que viniendo el presidente, probablemente hay una aceptación más por la mayoría de las bancadas y que la gente no piense que nosotros somos oposición dentro de la Asamblea. Sí lo somos en cierta parte, pero todas las iniciativas que vengan por parte del Ejecutivo y que sean buenas, lo que es correcto lo vamos a aprobar, lo vamos a apoyar, pero lo que definitivamente no, nos vamos a tener que levantar y probablemente mostrar esa desconformidad que hay. Pero sí son proyectos súper importantes a los que definitivamente son prioridad en estos momentos para el país. ¿Cuándo van a presentar las modificaciones al reglamento interno? ¿Es algo de lo que esperamos se presenta hoy? Esperamos poder presentarlo el día de hoy. Sí.
O sea que hay un modificaciones tema al de reglamento agenda interno. puntualmente con el tema del reglamento interno. Sí, y es una de bueno, nuestras vemos que prioridades. pudiese estar alineado con el interés de la presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, Es correcto, ¿no? Que ayer es lo mencionó en correcto. su discurso. Sí, así que sí, esperamos poder presentarlo el día de hoy a partir de las 3:30, que es donde inicia toda la sesión. Y bueno, esperamos de verdad contar con el apoyo tanto de otras bancadas y también con el discurso ayer que dio la señora Dana Castañeda. Muchas gracias por acompañarnos, Alexandra. Alexandra Brenes, de la bancada de la coalición. Vamos conversando acá con nosotros en Cuarto Poder esta mañana. Muchas gracias. Tenemos una pausa, regresamos. Continuamos en Cuarto Poder y tenemos contacto con Danilo Toro. Danilo Toro estuvo en la asamblea ayer viendo lo que estaba pasando. También fue testigo de los comentarios que hubo de todos los asesores de las bancadas que estaban ahí en la asamblea. Estaban orgullosos de su... Estaban orgullosos, orgullosos, dándose golpe de pecho. ufanándose de su, Claro, porque de su control. esa es la parte de la política, o mejor dicho, de la discusión que puede haber entre pares, entre partidos políticos. Pero cuando tú tienes a una bancada que no es de un partido político, tienes un tema. Y creo que ayer hicieron la cuenta de que habían 50 diputados de partidos versus 20 de no partidos. A mí, como miembro de un partido político, si lo fuera, me preocuparía esas 20 curules ocupadas por panameños que no son miembros de un partido político. Significa que están recibiendo el apoyo ciudadano y le están entregando ese espacio de poder que debe ser ostentado por los partidos políticos. Entonces, obviamente hay una crisis en los partidos que los propios partidos ni siquiera se han percatado que tienen, por lo que yo vi ayer en la asamblea. Pero bueno, tenemos ya contacto con Danilo Toro. Danilo, cuéntanos, Danilo, ¿cuál es tu análisis de la situación en este momento? Buenos días, Danilo Toro. Buen día, Tenógenes. Buen día, Guido. Buen día, Flor. Efectivamente, lo que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional de Diputados es un gesto, es una manifestación de cómo los tomadores de decisión, porque cada diputado es un tomador de decisión, ¿no? Representa a un grupo de electores y toma decisiones en representación de ese grupo de electores. Bueno, lo que ocurrió ayer refleja cómo en alguna medida estos tomadores de decisiones ven lo que ocurre en la realidad política de la que ellos participan o que les rodea. Mi observación no tiene ningún sentido personal, es decir, no las hago porque apruebo o desapruebo a X o a Y persona. Esa no es mi tarea y no suelo orientar mis pareceres o mis opiniones bajo esa perspectiva. Primera instancia, lo que quiero es describir lo que estoy leyendo. Y lo que estoy leyendo es a un grupo de tomadores de decisiones que todavía reacciona a un escenario político que hace tiempo no está presente. Es decir, en el esquema de los tomadores de decisiones que llegaron al poder, porque lo que se eligió ayer en la Asamblea fue el grupo de poder, los que van a dirigir la Asamblea, responde al antiguo régimen, al antiguo esquema, al esquema que predominaba en Panamá antes de la sacudida electoral del 5 de mayo y antes del proceso que nos llevó a esa sacudida electoral. En este quinquenio hubo un proceso. En realidad fue la última etapa de un proceso mucho más duradero. Los panameños bruscamente llegaron a un hartazgo, a un hastío, pero eso no fue que llegaron allí un buen día porque amanecieron de mal humor. No, a lo largo de años se fueron suscitando cosas que lo llevaron al 5 de mayo. Y las señales de un cambio de paradigma son muy claras. Pues bien, lo que ocurrió ayer en la Asamblea tiene que ver con el viejo paradigma. No tiene nada que ver con lo que se demanda de manera formal a partir del 5 de mayo. Es decir, con un nuevo paradigma de dirigencia política, de modelo político que se debiera instaurar. Por lo tanto, a partir de hoy, corremos el riesgo de tener más de lo mismo con respecto a antes del 5 de mayo. Porque si tú eres un tomador de decisión y no te das cuenta
cuál es la realidad en la que estás caminando, en la que estás respirando, en la que te estás moviendo, sino que reaccionas hoy como estabas habituado, tienes un hábito a lo que hacías anteriormente, entonces no vas a tener la capacidad de sobrevivir a algún plazo determinado. Y lo que ocurrió ayer nos revela que la Asamblea todavía, como grupo de poder, no ha digerido, no ha comprendido, no ha entendido lo que ocurrió el 5 de mayo y lo que eso representa a escala de los votantes, de los ciudadanos de este país. Eso no tiene que ver nada con las personas. La señora presidenta de la Asamblea y quienes la acompañan en la Junta Directiva y las demás personas elegidas, a lo mejor serán, y no tengo por qué dudarlo, la mejor gente del mundo, la mejor buena gente, y no tengo por qué poner en tela de duda su honorabilidad. Pero su desplazamiento, su comportamiento político hoy es el resultado de una no comprensión de lo que ocurrió el 5 de mayo. No, y es preocupante, Danilo, porque al final, más allá de la Asamblea, del ser diputado, de la curul, es el futuro de los partidos políticos. Es el futuro Exacto. de la clase política, la cual ellos no la están viendo de esa forma, y eso sí es preocupante. Exacto, ¿no? Viejos hábitos están tratando de responder a nuevas exigencias. El modelo de negociación política está basado en algo que no tiene nada que ver con la sociedad de hoy día. Está desencajado. La negociación está basado en el hábito del, lo decíamos ayer en forma folclórica, en el qué hay para mí. ¿Ok? ¿Qué obtengo yo de algo que me tenga, de lo que voy a participar? ¿En qué medidas voy a satisfacer mis necesidades, ambiciones o satisfacciones políticas? Bueno, ese hábito no corresponde a la realidad que estamos enfrentando. Entonces los partidos políticos han entendido que están siendo desplazados. Es una realidad. Y le han otorgado ahora el espacio a las nuevas... Se nos congeló, Danilo. expresiones políticas Allá. como la... Pero ahí está, no. más otro que hacer. No, parece que tenemos algo de Y es problemas en la... oposición política. Y no forman de las tomas de decisión. ¿Aló? ¿Sí? Sí, tenemos algo de problemas ahí con el Zoom, Danilo, pero ya te estamos escuchando bien, ahora sí. ¿Sí? Sí. ¿Hola? Te estamos escuchando, Danilo, adelante, continúa. No sé en Danilo. qué parte entonces me quedé sin poder... Entonces, ¿qué ocurre? En la distribución del poder, los partidos políticos no entendieron que la sociedad, no ellos, el votante, el electorado panameño, por mucho que sean 50 o 60 miembros de partidos políticos de la Asamblea, el votante panameño le abrió un espacio a un paradigma nuevo. ¿Y qué han hecho ahora en la Asamblea? Le han garantizado a esa nueva expresión política el espacio para que haga lo que mejor sabe hacer, que es ser oposición. En vez de haberlos incluido de cualquier forma, o sea, he escuchado críticas que decían, el problema es que la gente de Vamos no sabe negociar. No, es al revés. Quien tiene que comprender es el que siempre ha tenido el poder. Ese es el que tiene la mayor carga de responsabilidad. Quien tiene que convocar, el que tiene que entender que llegó el momento de conceder espacio a un nuevo paradigma, es quienes tradicionalmente han tenido una conducta. Por supuesto que Vamos, Moca y otros de libre postulación tendrán que aprender a negociar. Eso cae de su peso. Pero lo que está en juego aquí es un modelo político. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, que Vamos, Moca y otros de libre postulación van a quedar situados en una dinámica de oposición a la que no va a poder sobrevivir lo que queda de los partidos políticos. Ellos están administrando escasez, están administrando pobreza de poder, están administrando sobrevivencia política y se han atrincherado de una institución para salvaguardar intereses políticos que el votante les va a quitar dentro de 5 años y no van a ser 20 votos de Vamos dentro de 5 años, ¿no? Van a ser 40. Porque el modelo político
ya está condenado a muerte. Se dictó la sentencia. Lo que no tenemos es el plazo, pero la sentencia ya está dada. O sea, tienen que entender eso. El paradigma político se cambió. El hastío del pueblo se cambió. Lo único que van a hacer con esto es bajar más el nivel de tolerancia del votante panameño y van a elevarlo van a ponerlo a tal punto que pueden incluso no solo seguir afectando a la imagen de la Asamblea y la razón de ser de la Asamblea, sino corren el riesgo de contagiar con ello al Ejecutivo, que se propone pasar leyes que le permitan presentarle satisfacciones a la gente y sobre todo tener gobernabilidad. No sé si me explico, Atenógenes. No, es que es muy claro, Danilo. Y para algunos que piensan que la bancada de Vamos quedó mal, realmente la bancada de Vamos es nueva en la Asamblea. Uno. Y dos, Exacto. no son un partido político. O sea, Exacto. no son un partido político. O sea, obviamente que se rigen no de la misma forma que tú pudieses trabajar el futuro o las decisiones que toma un partido político. Ellos son una coalición, son un grupo de independientes que no pertenecen a partidos políticos y que ahora han conformado una bancada. Pero el caso particular de los partidos políticos es tan delicado que traspasa las fronteras de la Asamblea, traspasa las críticas a lo que puede ocurrir en la Asamblea, pero que puede contagiar a los partidos políticos que son necesarios en la democracia de los problemas que tiene la Asamblea. Y lamentablemente los líderes de todos los partidos políticos no se han dado cuenta del problema que tienen. Ahora, Danilo, eso es muy delicado para la democracia. Danilo, este ejercicio de ayer se va a cumplir durante los próximos 4 primeros de julio que quedan hasta el 2029. Es decir, la elección de la Junta Directiva. Entonces, ¿tú crees que haya posibilidad de que haya una recomposición de fuerzas a medida que va pasando el periodo de gobierno y se van acomodando las fuerzas políticas? Ya ha sucedido antes, no es una novedad. Ha sucedido que cambia la mayoría en la Asamblea e incluso ha sucedido que ni siquiera aprueban el presupuesto y al Ejecutivo le toca trabajar con el presupuesto del año anterior. ¿Tú crees que esa dinámica pueda contagiar a esta Asamblea a medida que va transcurriendo el tiempo de aquí al 2029? Bien, yo tengo que ser sincero, yo todavía le doy un margen de recuperación, es decir, el riesgo de que esto se repita en el futuro es real. Sin embargo, apelo a la capacidad de aprendizaje y apelo a la capacidad de los políticos a que sepan romper con hábitos, adquirir nuevos comportamientos y adaptarse. Nuestra especie es maravillosa, es capaz de adaptarse al medio y estamos viviendo un periodo de exigencia de adaptación, de innovación política. Los políticos no lo entienden porque, bueno, son una especie que vive de sus hábitos y no necesariamente sus hábitos son sanos o han sido sanos, a pesar de que tengan intenciones sanas, ¿ok? Yo puedo tener un mal hábito pese a que mi deseo sea muy bueno o muy halagador para mí mismo. Eso ocurre mucho. Bueno, eso es transferible a la política. Las intenciones no tienen que ver con los hábitos. Es la relación que hay entre medios y fines. Eso en sociología se ha estudiado mucho. La relación que hay entre medios y fines. Y cuando hay discordancia entre medios y fines, tenemos un problema sociopolítico de profundidad. Ok, acá el primer problema, el primer riesgo de contaminación lo veo con respecto a la intencionalidad del Ejecutivo. Es el Ejecutivo el que necesita una bancada oficialista. Ese es el Ejecutivo que necesita aprobar una serie de normas. Es aquella expectativa que el presidente de la República trató de explicar ayer. Fíjense cuál es el sueño que el presidente tiene, su objetivo, su meta especial, su objetivo fundamental, reformar el Estado. Es un objetivo de gran alcance, es un objetivo profundo. ¿No? Los diputados no han entendido. O sea, hay disonancia entre el objetivo planteado por el presidente y su respaldo político en la Asamblea. No hay coordinación allí. El discurso del presidente ayer fue un discurso cargado de lógica, muy bien planteada, pero
no tiene correspondencia con lo que una asamblea que le es favorable debe hacer. No hay esa demostración, por lo menos en el discurso inicial. Ojalá haya aprendizaje de hoy día en adelante. Ojalá haya aprendizaje para la próxima elección. Ojalá haya aprendizaje en las sesiones que se van a instalar. De lo contrario, el discurso del señor Molino va a tener un coeficiente de fricción con sus propias fuerzas, porque las expectativas de los diputados no corresponden a las expectativas del presidente. Bueno. No sé si me estoy explicando. Totalmente. Muchas gracias, Danilo, por acompañarnos. Perfectamente, Danilo. Aquí en Cuarto Poder, muy clarito el mensaje. Sí, gracias. Es lo la que- sobrevivencia del sistema de partidos políticos. Es lo que hemos venido sosteniendo, ¿no? Que para el presidente Molino hubiera sido más cómodo una asamblea conformada con una junta directiva de consenso o de vamos, Sí. que la junta directiva que O sea, estaba realmente la pelota no del lado de Vamos. Era lógico, la coalición Vamos no iba a conseguir los votos. Sí. Era lógico eso. Bueno, cualquier cosa podía pasar. Lo que pasa es que desde el domingo ya quedó claro por el Sí, pero panameñismo. era lógico, era Claro. lógico. Pero sí dependía de la dirigencia de los partidos llegar a un consenso. Claro. Y pudieron haber hecho un consenso. Pudieron haberlo hecho. No lo Bueno. hicieron. Resguardaron el poder. lo A que ver, les queda. ojalá- como de dice. lo que queda de poder. Vamos a ver qué hacen con eso. Y ojalá que realmente pues hay un proceso de transformación. Y lo que dijo la presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, ayer en su discurso de toma de posesión, se cumpla. Y haya realmente esas transformaciones. Vamos a ver. Veremos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, El Gordo y la Flaca. Hasta mañana.